de máquinas expendedoras. Para que os hagáis una idea, estoy en un callejón, ¿no? En una calle normal, en Shinjuku, y aquí hay 1, 2, si miras para allá hay 3, pero si vamos al final de la calle, porque estoy haciendo esto, lo podría haber explicado sin correr. ¿Por qué? 9 máquinas expendedoras en calle y media. ¿Para qué quieren tantas máquinas? El motivo número 1 es que el país es muy seguro. Claro, si tú pones muchas máquinas expendedoras y la gente las utiliza, se llenan de dinero. Si tú pones estas máquinas expendedoras en España, no sería raro, no sería una locura creer que alguna persona algún día va a ir y las va a abrir y se va a quedar el dinero. Como Japón es uno de los países más seguros del mundo, esto no ocurre. El segundo motivo es que Japón está completamente obsesionado, chicos, con automatizar todo, pero es que nunca he visto nada igual. Las puertas de los taxis se abren solas. Hoy he comido, por ejemplo, en un sitio de estos de sushi, pero tú no le pides el sushi a... Hay sitios que se lo pides al camarero, a quien sea, pero hoy he ido a comer a un sitio de sushi y era 100% automatizado. Tú tienes una pantalla en la que pides lo que quieres comer, por ejemplo, en este caso sushi. Una vez seleccionado, mandas el pedido que llega a cocina y es que encima es rapidísimo. En cuestión de minutos te llega el sushi arriba a la cinta y tú lo coges y listo. Y siento que lo de las máquinas expendedoras es más o menos lo mismo, ¿no? Porque vas a abrir un 7-Eleven cuando puedes automatizarlo. Si quieres bebida, ya te pongo una máquina expendedora. El tercer motivo es que cualquier persona puede tener su propia máquina expendedora. Esto es una locura. Igual quieres abrir un negocio, no tienes dinero para hacer un gran negocio, pero es completamente libre. O sea, tú puedes ir a un distribuidor de máquinas expendedoras y decir, quiero poner una en esta esquina. Entonces es casi como un negocio seguro, sobre todo en verano, que ese sería como el motivo 4, este motivo es mío. Pero si vienes en agosto a Japón, entiendes las máquinas expendedoras también, porque no he visto nunca, en ningún otro país he vivido un calor similar. O sea, el calor de Japón en agosto es una sauna horrible. De verdad. Y este sonido de grillitos aún es controlable ahora en octubre, pero en agosto están, las chicharras esas están como... y te juro que te duele la cabeza. Pero es que en agosto, os prometo, sudas de una manera que no es ni medio normal. De verdad, en agosto he llegado a cada 2 calles comprarme una bebida y pone agotadas. O sea, este negocio para verano es un súper negocio. Y además tú no te encargas de nada más, tú lo compras y luego hay alguien de mantenimiento que va poniendo las bebidas, se encarga de los precios, está muy bien. Bueno, pero lo que os quería decir es que cualquier persona se puede comprar su propia máquina expendedora en Japón. Eso es muy curioso, ¿no? Porque antes creo que necesitas una licencia como cuando tienes un taxi, pero ahora es abierto, entonces tú puedes... ¿Cuánto debe costar una máquina expendedora? Estaría bien buscarlo. Le voy a pedir ayuda a mis amigos japoneses. Luego hay algo muy curioso, sobre todo para Japón. Bueno, a mí me llama mucho la atención, porque por ejemplo yo en España no utilizo monedas, o sea, no suelo tener efectivo y lo hago todo por la tarjeta esta del móvil, o sea, nunca llevo nada más encima más que el móvil. Y aquí en Japón es curioso porque tú sientes todo el rato que estás en el futuro, ¿no, chicos? Por ejemplo, en Shinjuku ahora han puesto anuncios en 3D, que esto no lo había visto yo en ninguna parte. Vas caminando y parece ser una nave espacial que parece que te vaya a dar. Hay un gato que parece que realmente esté ahí, está gracioso. Pero pienso, ¿cómo pueden tener la tecnología para hacer esas locuras y luego no tienen para pagar con tarjeta? Bueno, en los últimos años ha cambiado muchísimo, ha evolucionado un montón y ya empieza a haber, pero en el 80% de los sitios me da error mi tarjeta. Y además tienen, a mí la que me funciona es la del contactless y tienen contactless, pero no lo quieren encender, o sea, es raro, no lo acabo de entender. Entonces me doy cuenta de que sigue siendo una sociedad de efectivo, de tener billetes, de tener monedas. Entonces, claro, cuando tú compras cualquier cosa con un billete de 1000 yenes y tienes todo el efectivo, al final os prometo que acabas el día con un montón de monedas. Mira. Entonces, claro, tú al final del día tienes tantas monedas que dices, bueno, me voy a comprar una bebida y rebajo la cantidad. Y creo que ese es uno de los motivos también por el que la gente compra tanto bebidas, porque al final es como no placentero, pero, ¿sabéis? Dices, bueno, pues al menos me quito estas monedas de encima. Y creo que ese podría ser otro de los motivos por los que tienen no solo las máquinas expendedoras de bebidas, sino que también... Vaya a ver... con perro. Estoy ya cerca. Pero siento que sí, que por eso tienen esas máquinas que no sé cómo se llaman ahora, gachupón o no sé cómo se llaman. Son máquinas de estas que os he enseñado en Stories también, que son bolitas, pones 300 o 400 yenes, que serían como 2 euros, y te da un muñequito, ¿no? O sea, aquí cada esquina tienes también de esas, es curioso, ¿no? Entonces pienso que es porque la gente tenía muchas monedas y pensaron, pues puede ser una buena manera de quitar las monedas de encima. Interrumpo aquí
aquí el vídeo un momentito para deciros que ha sido patrocinado por Busuu. Busuu ya sabéis que es una aplicación para aprender idiomas porque la he promocionado más veces en el canal. Y hay dos cosas que me han gustado mucho. Esta vez la he utilizado para aprender un poco de japonés antes de ir. Ya sabéis que en Japón no hablan inglés, entonces está muy bien si vas a ir a Japón que aprendas 3 o 4 palabras para caer simpático. No hace falta que seas fluido en el idioma, pero si sabes decir cosas básicas como encantada de conocerte o muchas gracias y cosas así, haces que sonrían y ya pues caes simpático. Entonces, ahora que iba a ir a Japón, pensé en aprender el idioma y hay dos cosas que me han gustado muchísimo. Es que puedes hacer tu propio plan de estudios, entonces yo he puesto que quería tener un nivel avanzado y me ha dicho que si hago una lección cada día, que son muy cortitas, son como de 8 minutos y tal, podría tenerlo para el año que viene, para septiembre, ¿no? Entonces es algo como que te motiva. Yo he puesto que quiero descansar 2 días a la semana y entonces la aplicación me avisa, te toca estudiar, y como las lecciones son muy cortas, que son de 8 minutos, me sentiría fatal si no lo hago. Digo, joder, si no pongo ese mínimo esfuerzo, horrible. Y luego la segunda cosa que me ha gustado mucho es la sección de comunidad. Tiene una sección en la que tú puedes conocer gente nativa del idioma que estás aprendiendo, en este caso japonés. Entonces es muy sencillo hacer amigos porque además los japoneses son muy abiertos. Cuando están aprendiendo, por ejemplo, español, pues tienen muchas ganas de tener amigos españoles. Entonces eso me ha gustado mucho. Deciros que podéis probar la aplicación completamente gratuita. De hecho, la aplicación es gratuita y podéis conseguirla en el enlace de abajo, pero además tiene una promoción ahora de 7 días premium completamente gratis por venir de mi parte. Así que nada, os dejo el link abajo y la probáis y espero que os guste mucho. Otro motivo que encuentro también es que la gente está terriblemente ocupada. O sea, nunca he visto nada similar a Japón. Yo siento que en España igual trabajamos para vivir y aquí hay un poco más, no tanto las nuevas generaciones, pero hay un poco más la manera de pensar de que vives para trabajar. Es que tampoco es generalizar. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Haruka trabajaba entre semana de marketing, salía tarde a veces porque hacen muchas horas extra y luego algunas noches ayudaba a un amigo en un bar como camarera y los fines de semana trabajaba en una floristería. Es muchísimo trabajo para una persona, ¿no? Y siempre quieren sentirse como útiles, ¿no? Al país. Por ejemplo, los taxistas son personas también es que tienen una pensión horrible. De hecho, los únicos robos que hay aquí en Japón son de personas mayores en el supermercado. A ver, generalizando también, porque no tienen una pensión horrible. Pero sorprende ver que cuando coges un taxi, muchos de ellos son personas ya jubiladas. Pero bueno, lo que quiero decir es que son personas ocupadas, ¿no? Al fin y al cabo es como están haciendo 1000 horas extra, entonces a veces es como necesito una bebida rápido. No tengo tiempo de ir al supermercado que está a 4 calles. Y por último motivo, yo creo que uno de los más importantes, cuando vienes aquí te das cuenta de que la gente joven tiene hijos y tiene más de uno, pero aún así Japón es un país que está envejeciendo y si no deja que entren más inmigrantes, lo van a tener difícil, ¿no? Entonces, contratar gente es costoso, vale dinero. Y según un estudio de un profesor de Connecticut, que no es Connecticut. Conecta 4 para ganar con MB Juegos. Bueno, según este profesor, uno de los motivos por los que hay tantas máquinas expendedoras es porque contratar personal es caro, entonces te sale mucho más a cuenta poner una máquina expendedora debajo que hacerte tu propio 7-Eleven y contratar a 2 personas. Es porque creo que me doy tanto, porque cuando era pequeña tenía el pelo muy rizado y mi madre no tenía paciencia. Entonces me cogía un peine normal de pelo, o sea, era como rizado, y cogía un peine normal y me decía, y lloraba. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream.